Traducción Biblia, primera parte. Resumen interpretativo de la Sagrada Biblia. Por Ronnie Marón Monroy. Segunda parte. El misterio de Dios. Título primero. El misterio de Dios, camino de vida para el hombre. Hablar de Dios es hablar de alguien que realmente es bueno y que en su bondad dio origen a toda la creación del universo, brindándole a todos sus hijos un verdadero paraíso donde habitar. Mucho más aún, hablar de Dios es hablar de amor y vida. Y para entender la vida hay que tener bien claro en uno qué es el amor y de dónde procede, porque el amor y la vida están íntimamente ligados en Dios. Por consiguiente, no hay amor sin vida y no hay vida sin amor. Lo bueno de la vida es el amor, y lo bueno del amor es la vida. Pero nada de bueno hay en la vida sin amor. Entonces, la vida consiste en emprender acciones por amor, y emprender acciones por amor representa para Dios el verdadero sentido del trabajo, el mismo que no está prohibido por Dios de ninguna manera posible, o sea, que Dios no prohibió al hombre el hacer el bien, sino únicamente el mal. No obstante, ¿cómo actúa el hombre terrenal en su propia vida alejada de Dios? ¿O a qué le denomina el hombre terrenal trabajo? El hombre le denomina trabajo a su esfuerzo de producir bienes materiales o servicios, y que le generan algún tipo de ingreso económico o riqueza también materiales, para saciar en base a ellos todos sus apetitos terrenales desmedidos, y que aparentan hacerles un bien a cada quien, debido a la felicidad momentánea que les otorgan, pero solo originan y alimentan el mal con su falso ideal terrenal. Es así que en un contexto general, en el mundo, todos buscan lo que creen que es bueno. Por tal motivo, lo que se cree bueno para algunos viene a ser algo malo para otros, pues lo que unos ganan, otros lo pierden, y ante esa gran disyuntiva, al final, nadie en el mundo encuentra una real complacencia del ánimo, consecuencia de las acciones de los demás. A raíz de esto último, las personas del mundo necesitan que se haga justicia con todos, para que nadie esté insatisfecho con nada. Con este fin, los propios hombres del mundo también crean su propia justicia y la definen como dar a cada quien lo que le pertenece por o según derecho. Sin embargo, no se puede hablar de derecho sin que no se hayan establecido previamente normas, leyes o preceptos dentro de una determinada sociedad, las mismas que coaccionan la conducta humana hacia algo establecido por la mayoría, pero no por todos ellos, y por lo tanto no todos estarán felices, ya que no todos reciben lo que quieren. Así también, en el mundo, con todas estas normas, leyes o preceptos establecidos por la mayoría, se añade también la necesidad de establecer una autoridad que las haga valer para todos. Porque al final, si alguien incumple la ley y surge algún agraviado, ¿a quién acudiría éste y se quejaría para que se le haga justicia? ¿Cierto? Sin embargo, esta justicia impartida por hombres terrenales, mediante sus propias leyes, dada la naturaleza de su realidad organizacional de vida, no alcanza a dar solución a todos los problemas originados en aquella sociedad ideológicamente dividida, debido a los diversos ideales de necesidades y exigencias personales de los hombres carnales en sus propias vidas. Y ante aquella circunstancia, esta justicia impartida por hombres terrenales mediante sus propias leyes no logra abarcar y atender en su totalidad, ni mucho menos a un nivel minucioso de análisis, todas las complejidades ideológicas particulares de cada necesidad y exigencia de cada persona. Y por eso, en sus normativas, siempre existen vacíos que se deben de llenar creando más y más leyes, y ante los cuales la misma sociedad cuestiona a su propio sistema normativo y legislativo. Expresado en términos simples, por ejemplo, decía que esta justicia impartida por hombres terrenales mediante sus propias leyes
no logra abarcar y atender en su totalidad, ni mucho menos a un nivel minucioso de análisis, todas las demandas de los hombres, ya que los apetitos o deseos de los hombres terrenales, a la hora de querer algo para sí mismos, no están delimitados por ninguna ley. Pues los hombres terrenales creen que libertad significa que nada les debería de estar prohibido ni mucho menos limitado, y por esta razón las autoridades no pueden atender a todas las necesidades de las personas en la sociedad. Asimismo, ante aquella realidad ideológica de libertad, los hombres en su interior repudian todo tipo de mando establecido por leyes que los conducen hacia lo que nadie desea que los limite o prohíba en muchas cosas. Y porque casi siempre, además, las autoridades absorbidas por el poder confunden responsabilidad con abuso de autoridad y sacan provecho de su poder para autobeneficiarse y no atienden a las necesidades de la colectividad que espera en sus líderes. Dado estos irrefutables inconvenientes y que originan un escenario de inestabilidad social, la paz, el bienestar y la justicia que pretenden los hombres en el mundo no dejará de ser y siempre serán para cada persona más que una simple ilusión, donde la vida de todo mundo, ante su propia inestabilidad ideológica, se torna vacía de sentido, porque se vuelve pesada, difícil y desagradable, ya que no les otorga verdadera libertad. Y esto es así, y siempre ha de ser así, debido a que sus leyes terrenales no atacan o corrigen el problema esencial de los hombres terrenales, provenientes de sus ideales disímiles, y los cuales originan ¿qué? Los hombres terrenales codician todo aquello material que aparentemente les hará un bien en sus vidas, y que sin embargo únicamente alimentan a su ego de sentirse dueños de todo aquello que no lo puede conseguir cualquiera. Y por tal razón, cada quien en el mundo ostenta todo lo material que ha conseguido en su día a día ante el resto de personas, creyendo con ello estar mejor que los demás, o incluso ser mejores que el resto de personas, o sea, se creen gente exitosa ante los demás. Y como lamentablemente las leyes de los hombres terrenales no hacen nada por frenar, pues no están en la capacidad de frenar a los exuberantes deseos, apetitos, ambiciones, codicias, intereses, etc., ya que sencillamente les parece injusto e ilógico hacer tal cosa, no alcanzan verdadera justicia. Pero entonces, ante la realidad descrita anteriormente, surge la siguiente interrogante. ¿Cómo podría llegar el hombre carnal a ser verdaderamente alguien justo, si desde que nacen nadie les hace ver su propia realidad terrenal, y no saben lo que hacen, porque solamente eso es lo que aprendieron de sus antepasados? El hombre terrenal vive engañado, y por eso no sabe lo que hace, por eso lo que cree bueno o malo no es más que parte de la mentira de Satanás, y necesita de alguien que le diga toda la verdad. Ahora analicemos lo que es la vida para Dios, y que es verdad, y el cual nos enseña la verdad de que nada aparentemente malo nos hace mal cuando en verdad nos fortalece, y nada aparentemente bueno nos hace bien si más adelante nos lastima. Por lo tanto, la vida en Dios nos exhorta a aprender a discernir el bien del mal, mediante la identificación de lo que en verdad es bueno y lo que en verdad es malo en nuestras vidas terrenales. Por ello, la justicia para Dios no es por derecho, sino más bien por gracia, es decir, para todos aquellos que por causa de Dios hayan aprendido a discernir el bien del mal y hacen o practican únicamente el bien. Con este objetivo, Dios nos brinda su enseñanza divina de que la justicia es hacer el bien y por lo tanto hacer el bien es hacer justicia. Entonces, para Dios, la verdadera justicia busca hacer el bien y hacer el bien busca hacer verdadera justicia. Asimismo, Dios Padre nos enseña en verdad qué es hacer el bien, por medio de su única ley de vida y que nos da un juicio justo, al afirmar que así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque es la ley y los profetas. Pero para comprender en su plenitud esta única ley de vida de Dios, primeramente debemos establecer la realidad de los hombres en el mundo dentro de dos grupos de personas, y estos son aquellos que no pasan necesidad y aquellos que pasan todo tipo de necesidad. Así también,
Para comprender mejor la ley de vida de Dios, debemos desglosar su ley en dos tipos de afirmaciones. Y estas son, por un lado, no hacer a otros lo que no queremos o quisiéramos que otros nos hagan. Y esto representa respetar el bienestar ajeno de aquellos que no pasan necesidad. Y por otro lado, actuar con otros según queremos o quisiéramos que otros actúen con nosotros. Y esto representa preocuparnos por el bienestar de todos los necesitados. Lo anterior implica, en términos simples, que la justicia de Dios o justicia divina exige a todos los hombres preocuparse por el bienestar de todas las personas. Esto es, no atentar contra el bienestar de las personas no necesitadas, pero también buscar el bienestar de las personas necesitadas. Es así que del versículo anterior se disocian dos enseñanzas bíblicas fundamentales, y estos son, por un lado, mantener el bien haciendo el bien, y por otro lado, vencer el mal haciendo el bien. Y en esa reciprocidad del uno al otro se evidencia o se hace presente el verdadero amor, y que se extiende de unos para con otros, y la vida adquiere un verdadero sentido, porque se vuelve liviana, fácil, agradable y que nos brinda verdaderamente libertad. Pues ahora sí, en la vida de Dios para las personas, nada bueno les está prohibido, ni mucho menos limitado, y a nadie le falta ni le sobra, sino que cada quien tiene lo que necesita y todo es equidad. Ante la verdadera justicia de Dios o justicia divina, se evidencia que no existen perdedores, sino más bien únicamente ganadores. A diferencia de aquella justicia de hombres terrenales, en la cual lo que uno gana, otro lo pierde. Y siempre es así. Por eso nadie está satisfecho con nada en el mundo. Entonces, la enseñanza de Dios, y que es vida en verdad, ataca o corrige el problema esencial en los hombres terrenales, haciendo que desaparezcan sus ideales disímiles, al formar a todos ellos en base a un mismo ideal y que es un mismo sentir, y este es el amor. Dado aquel mismo sentir, se da respuesta al siguiente enigma. ¿Cómo hacer para que todas las personas estén bien y sean felices? Y la respuesta para Dios es muy simple y sencilla, haciendo que cada hombre aprenda a amar a su prójimo como a sí mismo. Así también, aquel ideal de Dios y que es su sentir, hace que todas las personas den mayor valor a lo espiritual de Dios, y que es su palabra, y hagan a un lado lo material, aprendiendo a vivir conformes con lo que tienen, ya sea poco o mucho, y que se les haya concedido, para que no les falte nada al momento, y cuando lo tengan todo, no se hagan problemas para vivir, derrochándolo o destruyéndolo todo, debido a sus ideales terrenales perversos, o sea, lejos del verdadero amor. Recordemos que el hombre no es dueño de nada, y todo le pertenece a su Creador. Por lo tanto, con toda esta pedagogía de Dios y ante ese escenario de amor, la paz, el bienestar y la justicia que pretenden los hombres en la sociedad nunca dejan de ser y siempre serán un hecho real, y no una simple ilusión. Por tal motivo, Dios pide que confíen en Él, y no en la voluntad de hombres terrenales sin ese conocimiento divino. Por esa finalidad no establece en los suyos ninguna autoridad o rey, y que oprima a su pueblo creyéndose dueño de la sociedad, al percibir el poder o sometimiento que éste ejerce o puede ejercer sobre todos los demás, dada la autoridad que le fue dada y con la que goza. Y al no haber la presencia de una persona establecida como rey, es Dios quien gobierna en todo y todos, sin imponer sobre los hombres el peso de su presencia física que los amedrente y preocupe. Además, con ello le demuestra su plena confianza a los hombres, dejándolos libres y a cargo de todo, aunque ciertamente Dios nunca está lejos de todos nosotros. Es necesario aclarar también que la presencia física de un hombre constituido como rey cumpliría muy bien su puesto si aquel hombre es en verdad temeroso de Dios, y por esto obedece en todo a los mandatos divinos, sin salirse de su ley de vida. Sin embargo, si todas las personas llevan en sí mismos la ley de Dios, es decir, llevan el ideal del Padre Celestial, no es necesario tener autoridades, ya que cada quien hace valer la ley de Dios y es Dios quien gobierna por medio de cada persona, y esta es la iglesia de Dios en Jesucristo. Asimismo,
Si todas las personas obran haciendo la voluntad del Padre Celestial, es el Padre Celestial quien obra por intermedio de aquellas personas. Ahora bien, si la ley de Dios es una sola, entonces, ¿qué representan las leyes de Dios dadas a Moisés? En realidad, estas leyes dadas a Moisés son la aplicabilidad de la única ley de vida de Dios, y de la cual se desprenden incluso todas las demás leyes de la antigüedad en el pueblo de Dios. Pero como los hombres estaban movidos por sus propios ideales terrenales, ajenos a todo entendimiento espiritual debido a la dureza de sus corazones, no estaban en la capacidad de comprender cuál era la finalidad de la ley. Es por eso que, por un lado, esa ley de Moisés en realidad eran enseñanzas básicas que deberían de haberlos ayudado a desarrollar sus espíritus, es decir, crecer en espíritu, de manera que las personas aprendan a ganar autocontrol de sí mismos, sometiendo sus necesidades y exigencias carnales a sus propios espíritus, o sea, vivir según la voluntad del espíritu y no de la carne. Por otro lado, los 10 mandamientos de Dios, más allá de ser deberes u obligaciones para el hombre, representan la imagen futura del nuevo hombre, formado por Dios a partir de su santa palabra. En otros términos, el hombre anterior que hacía lo que le daba la gana, o sea, vivía según su propio ideal, al ser renovado en el Espíritu Santo de Dios, ya no hará lo que le da la gana, o sea, ya no vivirá según su propio ideal, sino en el ideal del Señor. Por tal motivo, los 10 mandamientos no dejan la ley a la voluntad de los hombres terrenales, sino más bien a la voluntad de Dios. Por eso afirman, por ejemplo, no tendrás otro Dios delante de mí, no te harás ídolos, santificarás el sábado, no harás ningún trabajo, honrarás a tu padre y a tu madre, no harás mal uso del nombre de Yahvé, tu Dios, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no desearás la mujer de tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo. Pero como el hombre natural, o sea, terrenal, se fija en las apariencias, es por eso que no alcanza a ver lo real de las cosas. Por eso se equivoca y desagrada a Dios. O sea, está cegado por la apariencia de las cosas terrenales y deja de lado lo espiritual de Dios. Es por eso que los hombres terrenales no se limitan a hacer lo que se les dice o está establecido que se haga en Dios, sino que simplemente imitan lo que hacen todos los demás, pero sin saber el porqué de cada cosa, no logran desarrollar sus espíritus interiorizándose en él. Ante la realidad terrenal de las personas que viven falsamente de las apariencias, surge la siguiente interrogante. ¿Dónde está Dios? Dios está escondido muy en el fondo de las necesidades y exigencias carnales personales de los hombres terrenales. Escondido no porque nos tenga miedo o porque nos prive de su presencia por voluntad propia o egoísta, sino más bien porque el hombre en su desobediencia lo ha rechazado y no ha decidido ir hacia él por medio de su propio espíritu. Entonces, no es el Padre Celestial quien se aleja de las personas, sino más bien son las personas terrenales quienes se alejan del Padre Celestial, debido a sus ojos terrenales que no les permiten cuidar y mantener el equilibrio natural de toda la ley de Dios, sino que siempre se desvían del camino de su Creador por seguir lo terrenal por donde les plazca. Pues dentro de su naturaleza terrenal, muchos hombres motivados por su propia astucia y orgullo terminan profanando o ensuciando sus espíritus, amontonándoles de doctrinas mundanas e inservibles, y malas, ya que solo les hacen creer estar mejorando, pero que a su vez no les permiten ver y conocer al Dios del universo, tal y como es Él. Así también, muchos hombres movidos por su excesiva ingenuidad y humildad, son víctimas de los astutos orgullosos quienes se aprovechan de ellos, y los arrastran hacia su misma perdición, sin que los ingenuos estén motivados a querer aprender y seguir por los caminos de Dios, dejando atrás todo lo malo. En suma, la justicia de los hombres y la justicia de Dios se contraponen entre sí, ya que mientras que la justicia del hombre alimenta sus diversos ideales, tratando de complacer todas las exigencias y apetitos del hombre ávido según su propia ley, cosa irreal e imposible, la justicia divina, por su parte, educa nuestros ideales, dándonos lo que nos sea necesario para vivir y crecer en espíritu,
de manera que todos estemos satisfechos en el presente con lo que tenemos, para que en lo posterior lo estemos mucho más aún, cuando toda la tierra quede en manos del hombre, cosa real y no imposible. De otro modo, en esto se diferencia la justicia divina a la de los hombres del mundo, en que la justicia de los hombres terrenales siempre busca defender los apetitos desmedidos de cada quien, pero la justicia divina se preocupa, atiende y defiende a los que se quedan sin nada y pasan todo tipo de necesidad, ya que precisamente esto último es, para Dios, hacer verdaderamente el bien. En el mundo existen un sinnúmero de leyes terrenales establecidas, pero la gente del mundo no las observa por dos razones fundamentales. La primera, porque no les interesa, pues se sienten libres de hacer lo que deseen. Y la segunda, porque les incomoda, debido a que conocer todas las leyes les quita el tiempo que emplean en corromperse los unos a los otros, creyendo ser felices y libres, todo por no saber lo que hacen. Por eso, los hombres del mundo creen disfrutar de sus vidas y ser falsamente felices, mientras se hacen daño los unos a los otros. Así también, los hombres del mundo, si ni siquiera se dan a la tarea de observar la única ley de vida de Dios que se fundamenta en el amor al prójimo, mucho menos observarán las leyes del mundo, que son bastantes y complicadas. En base a las leyes y formas de gobierno de Dios y de los hombres, afirmo yo, que es más fácil creer en Dios que creer en los hombres. Pero la gente del mundo está tan corrompida con las cosas terrenales que ni siquiera esto tan fácil e importante que se debe apreciar es capaz de hacer, y en consecuencia decidir obedecer a Dios. El misterio de Dios radica en su sabiduría, la cual protege celosamente, porque al comer de él, es decir, interiorizar las enseñanzas de Dios, el hombre viviría para siempre, porque estaría apto para la vida y conocería a Dios. Es así que nunca hallará la verdad alguien que ha perdido su origen, ni podrá vivir eternamente alguien que ha perdido su esencia. Y por consiguiente, esta es la verdad, que todos conozcan a Dios, fuente de vida eterna y origen de todo. He aquí el misterio de Dios reflejado en su sabiduría, y que desprecia el hombre carnal, motivado por sus exigencias ávidas y desesperadas de querer tenerlo todo en el mundo. Este hombre carnal pertenece al mundo, es decir, aquella sociedad alejada de Dios por su propia voluntad, la misma que es estimulada por la desobediencia que da origen al pecado, y que consta en las Sagradas Escrituras, es decir, la Biblia. Esta desobediencia o rechazo de la sabiduría de Dios por los hombres terrenales se evidencia incluso hasta nuestros tiempos actuales, ya que en los hombres de hoy no hay temor de Dios en sus corazones, y por eso no respetan a su Creador, y son las personas terrenales quienes no enseñan a sus hijos la ley de vida de Dios, y que es el amor, el cual ofrece verdadera justicia para todos, y ya que consideran que nada material les reporta el estudio de la Biblia. Las Sagradas Escrituras, o sea Biblia, no solo nos dan a conocer el origen del hombre y de toda la creación de Dios en el universo, sino que por intermedio de ella, Dios nos hereda lo más valioso que posee, y que es su sabiduría, y por la cual nos deja en claro, de manera escrita, cuál será el final y el nuevo inicio de todo, para cuando el plan de salvación de Dios para el hombre se concrete. La Biblia, más allá de ser solo un libro sagrado, es incluso la verdadera herencia de vida a los hijos, y a los hijos de los hijos. Y son hijos de Dios aquellos que de verdad se acercan al Santo Padre, por medio del estudio de la Biblia, hasta llenarse de su palabra y nacer de él por medio del Espíritu Santo que nos revela su grandeza y su misterio. Además, leer la Biblia con un espíritu renovado por Dios te deja indudable e indiscutiblemente otro sabor de boca. La Sagrada Biblia también nos muestra que Dios oprime a los pecadores mediante su ausencia para sacar lo mejor de ellos. Y nos muestra que la bondad de Dios es tal que siempre ayuda a los hombres de inmediato cuando éstos se dejan caer desde su propia cima y frente a Él depositando en Él su confianza y su esperanza. De este modo, Dios demuestra su misericordia a los hombres, no solo porque perdona todos nuestros pecados siendo paciente en nuestro arrepentimiento, sino también porque solo Dios es quien da de sí mismo, incluso hasta a los que no son capaces de dar nada a nadie. Y si con aquellos
que no son generosos, Dios tiene estas atenciones, ¿cuánto más consideraciones no tendrá con todo aquel que da tan siquiera un poco al que necesita? ¿Y qué decir de aquel o aquellos que es o son hallados justos, pues actúan en amor y no en pecado ante sus ojos? Por eso, Dios es verdaderamente bueno, fiel, correcto, íntegro, misericordioso y compasivo. Sencillamente Dios es perfecto, porque solo Dios es justo, y por su justicia nos justifica, haciéndonos santos como lo es Él. Diluido este misterio de Dios, razonen ustedes mismos. ¿Qué es más importante en la existencia del hombre? ¿Que uno busque su propia vida según lo que aspire cada uno en ella, o que uno busque a Dios en su propia vida? Después de todo, ya deberían de saber que cuando todo lo construido se desmorona, todo siempre vuelve a la base.